Bueno, saludamos a la amada iglesia que está reunida en este lugar. Gracias por haber venido a compartir alabanza, adoración y proclamación de la palabra de Dios. Gracias también a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube en Código Apocalipsis, donde siempre estamos también analizando las profecías bíblicas. El mensaje que hoy quiero compartir se llama Antes de Adán y después de Adán, antes de Cristo y después de Cristo. La historia como conocemos ahora en este tiempo de la humanidad, desde que hablamos de las civilizaciones adámicas en adelante, que son aproximadamente 6.000 años de historia, la humanidad se dividió en antes de Cristo y después de Cristo, cuando hace más de 2.000 años el Hijo de Dios se hizo hombre, nació de una mujer virgen, se hizo hombre para venir a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. El mensaje que trajo del cielo, la revelación de su gloria, de su poder y todo lo que ha hecho fue tan impactante para la historia que dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Pero también hubo un tiempo, 4.000 años antes de él, que le podemos decir antes de Adán y después de Adán. Pero ¿cómo que antes de Adán, pastor? Si la historia nos dice que Adán es el principio de lo que venimos conociendo hoy día. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esto ya lo sabemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya hemos visto en otras oportunidades que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pudieron haber pasado millones de años. El otro día se publicó una noticia, porque no todo lo que aparece como noticia en las páginas digitales o en los medios de comunicación son verdad. Por ejemplo, salió una noticia de que el núcleo de la Tierra se está deteniendo y empezando a girar al revés. ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo van a probar lo que está pasando allí a 20.000 kilómetros de profundidad? ¿Saben qué? Andan lanzando ideas tontas para burlarse de la gente. ¿Dónde van a saber qué pasa a 20.000 kilómetros de profundidad si no tienen el equipamiento para llegar allí? Y la Biblia habla de otra forma acerca del núcleo de la tierra, porque en Apocalipsis, por ejemplo, dice los que están en la tierra, en el mar y debajo de la tierra. O sea, Dios habla de posibles vidas inclusive debajo de la tierra. Así que para los científicos eso es todavía algo demasiado confuso. Pero entonces también lanzaron otra teoría en estos días que decía lo siguiente: encontraron huesos de un dinosaurio de hace 49.000 millones de años. 49.000 millones. La misma ciencia dice que la antigüedad del universo es de aproximadamente 13.400 millones de años. Lo cual es una forma en que ellos tratan de encontrar lo que no pueden entender, y con cálculos decimales sobre la expansión de la luz en el universo y el desplazamiento de los planetas y algunos cálculos matemáticos, ellos dicen entender matemáticamente que el universo pudo haberse originado hace 13.400 millones de años. ¿Dónde saben? ¿Quién estuvo allí para ver? Ahora, si la Biblia nos da a entender que antes de Adán y Eva ya existía el planeta Tierra, ya existía el universo, y bien puede ser que el universo tenga muchos millones de años. Dios sabe cuánto. A mí no me interesa saber
¿Cuántos miles de millones de años tiene el universo? Me es bastante suficiente con saber la historia desde Adán y Eva hasta que Cristo tuvo que venir a pagar por nuestros pecados y la restauración completa de la obra de Dios en la segunda magnífica y maravillosa venida del Señor Jesucristo. Me basta y sobra. Yo miro al futuro, miro al que está por venir, allá en las nubes a hacer sonar una trompeta. Pero ya que hablan tanto de estas cosas, hay tiempos y misterios de Dios que la ciencia nunca lo va a poder entender porque son designios de Dios. Ahora, vamos a mirar la Biblia en Isaías capítulo 14 y dice aquí, hablando de Lucifer, dice aquí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿A qué naciones? Si esto está hablando de un tiempo antes de la rebelión de Lucifer. Está hablando Isaías 14 y vamos a mirar también después Ezequiel 28 de que había un ser llamado Lucifer que era un querubín. Era un querubín, protector del trono de Dios. Y se rebeló contra Dios. Isaías 14 dice, hablando de la rebelión de Lucifer, tú que debilitabas a las naciones. Es decir, aparentemente antes de Adán y Eva no existía el hombre tal como lo conocemos ahora. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Adán es el primer hombre. ¿Cómo es este primer hombre? Creado a imagen y semejanza de Dios. Pudo haber existido un sistema de cuerpos físicos o espirituales que habitaron antes de Adán y Eva en el planeta y que puede haberse organizado en naciones o en regiones o en sistemas dentro de lo que correspondía a aquel tiempo preadámico. Por eso dice, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿De dónde? Subiré al cielo, o sea, estaba abajo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré como el Altísimo. Mas tú, le habla a Lucifer, derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Opa. Aquí nos dice, en cierta manera, que siendo Lucifer un ser creado de Dios, un querubín de Dios, pareciera ser como que Dios le regaló a Lucifer, estando en el esplendor de su gloria, le regaló el planeta Tierra para que él venga a morar aquí con una cantidad X de seres espirituales que podían haber sido una casta de ángeles. Entonces vinieron a morar aquí porque dice porque tú destruiste tu tierra, o sea, te lo di a ti y tú lo destruiste. Y también, como vimos más adelante, dice él, subiré al cielo. O sea, estaba aquí. Y dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas. Allá yo quiero mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y aquí dice, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Tan solamente en estos versículos de Isaías 14, 12 al 20, hay un montón de misterios que tratamos de entender y de interpretar, y lo que yo estoy diciendo no es una doctrina, es un análisis. Estos son
mensajes analíticos de estas profundidades magníficas de Dios, a los cuales con la revelación del Espíritu Santo estamos tratando de entender y comprender. Y para ir aún mucho más claramente sobre esto, vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, en los versículos también 12 al 18, y dice: así ha dicho Jehová el Señor. Le habla también a Lucifer: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¡Wow! El otro día fui a predicar en la iglesia Jecac, en Juan Manuel Frutos. El miércoles, Camila, mi hija, me acompañó. Estuvimos por allí compartiendo con la iglesia. Un miércoles, 250 personas en su iglesia. ¡Qué gusto! Y estaba diciendo el pastor algo muy importante que me gustó y se me quedó. Dijo él que Dios nos da muchísimas cosas para disfrutar y nos prohíbe ciertas cosas. Y nosotros podemos disfrutar todo lo hermoso que Dios nos da, pero el ser humano es tan terco que toma lo que Dios prohíbe. Y cuando el hombre toma lo que Dios prohíbe, Dios le saca todo lo que le permite. Adán y Eva tenían 1 trillón de frutas, verduras, vegetales, animales, jugos deliciosos, algo inimaginable de belleza y esplendor. Todo era de ellos, miles y miles de frutas para conocer, explorar, recorrer el planeta, divertirse a su gusto. Todos los animales eran de ellos. Ellos podían jugar, interactuar e inclusive algunos dicen que hablar con los animales. Y Dios le dice: una cosita nomás. Miles de millones de cosas aquí hay para ti. Una cosita te pido que no toques: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se fueron y tocaron. Y por culpa de que tocaron ese, todo lo demás se perdió. En nuestra vida también Dios hace muchas veces eso. Dios dice: no hagas tal cosa. Y nosotros insistimos en hacer, y cuando hacemos, perdemos todas las cosas buenas que hubiéramos podido tener de parte de Dios, porque Dios cierra las puertas. En este caso, Lucifer era el sello de la perfección, dice la Biblia. Él era lleno de sabiduría, era de gran hermosura. Dice la Biblia: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Algunos dicen que Lucifer era el director de los coros celestiales. Él era el encargado de toda la alabanza del coro del trono de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios creó la música para él. Dice aquí que tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso hoy día se habla mucho de la influencia negativa de la música en las personas, porque hay mucha influencia satánica en la música. Es increíble, hermanos, cómo la música tiene un poder destructivo hoy en la sociedad, y más aún con el reggaetón y toda esa basura que suena, que Lucifer dirige hoy día para hacer su artillería destructiva en la mente humana. Dice más adelante en el versículo 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Oh, pero Señor, ¿por qué le permitiste a Lucifer rebelarse? Y Dios te va a decir: porque yo no creé robots. Yo creé seres inteligentes con libre albedrío, que ellos tengan la capacidad de elegirme por amor y no por
elección automática. Entonces Lucifer tenía libre albedrío y él un día, como dice Isaías 14, subió maldad a su corazón y quiso ser, ¿qué cosa? Dios. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de las piedras del fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ezequiel 28, 12 al 18. ¡Wow! ¡Qué pena, hermanos! Que un ser tan magníficamente creado por Dios, pero con libre albedrío, haya pretendido subir al trono de Dios y ser como Dios. Luego, obviamente, en toda esa catástrofe que Lucifer provocó en el mundo preadámico, dice en Isaías, como estábamos mirando en Isaías 14, 20, tú destruiste tu tierra. Algo pasó en la tierra antes de Adán y Eva. Por eso, en Génesis 1:2 dice, la tierra estaba, ¿qué cosa? Desordenada y vacía. Y las tinieblas, ¿qué cosa? Las tinieblas, la oscuridad, cubría la faz de la tierra. ¡Wow! Esto es tremendo, mis queridos hermanos. Ahora, en un mundo preadámico, una tierra inundada, el apóstol Pedro nos habla también de eso con un elemento, con unos datos muy importantes. En Pedro, segunda de Pedro 3, versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto puede tener doble referencia. Puede referirse al diluvio de Noé o al diluvio preadámico o una inundación preadámica. Pero el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Una vez una persona me dijo que Dios prometió nunca más destruir la tierra. Y por eso ustedes tienen que leer su Biblia, hermanos. Dios no dijo que nunca más va a destruir la tierra. No es eso lo que le dijo a Noé. Dijo que nunca más destruiría la tierra con agua. Y por eso yo cuando veo a algunos profetas decir que va a venir una inundación, que va a inundar todo el planeta como parte del juicio de Dios, yo digo, estos nunca leyeron la Biblia. Dios prometió y puso un arco iris como símbolo de su promesa que no destruiría más la tierra con agua. Lo va a hacer con fuego. Aleluya. Y Él tiene el poder y la sabiduría para hacerlo. Ahora, si miramos que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, algo pasó, la tierra estaba desordenada y vacía, porque Eclesiastés dice que todo lo hizo Dios a su tiempo hermoso. No es que Dios hizo una tierra desordenada y vacía y dijo, oh, está desordenada y vacía esta mi obra, ahora lo voy a terminar. No, Él lo hizo, dice Eclesiastés, allá por el capítulo 3, todo hermoso a su tiempo. Algo pasó que se contaminó la tierra y aquí vemos que Dios viene sobre la tierra en Génesis 1:2 y lo encuentra desordenado y vacío y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios viene y se mueve sobre la faz de las aguas, o sea, estaba inundado. ¡Wow! Pero
Acá está la parte linda. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahora, voy a demostrarles que cuando dice en Génesis capítulo 1, versículo 3, que Dios dijo, sea la luz, no se refiere al sol. No se refiere a la luna. Tampoco se refiere a las estrellas. Se refiere a Jesús. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y dice aquí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? El Señor Jesús. El Verbo es el Señor Jesús. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿cómo estaba el planeta? En tinieblas. Ahora viene Dios, viene Jesús sobre el planeta por medio del Espíritu de Dios. Y cuando viene la luz, resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de, ¿qué cosa? La luz. A fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz. ¿Qué no era Juan? La luz. ¿Pero qué vino a dar? Testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos nosotros los que le recibimos, dice el relato, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que la hermana Ruth hace unos días hizo una reflexión sobre esto, de que las tinieblas están en nosotros cuando estamos sin Dios. Nosotros mismos somos el planeta, el prototipo del planeta desordenado y vacío. ¿Qué es nuestra vida sin Jesús? Un planeta de desorden, un mundo de pecado, de tinieblas, de ahogamiento. Nos ahogamos en nuestras propias miserias, en nuestras propias emociones, en nuestras propias inseguridades, en nuestro propio yo. Estamos desordenados, vacíos, inundados y sin luz. Ese es el ser humano sin Dios. Ahora yo te digo, por lo que dice Génesis en el relato de la luz, de que cuando estaba la tiniebla sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía y la luz vino al mundo. Jesús entró al planeta y las tinieblas tuvieron que irse porque la luz vino a traer el resplandor de su gloria. No era el sol, no era la luna, era Jesús, era la luz del Hijo de Dios viniendo al mundo. Y lo mismo ocurre con tu pobre vida miserable y mezquina. Y yo también tenía, así como tú, una pobre vida miserable y mezquina sin Jesús. Pero un día vino Jesús a mi corazón, vino la luz del mundo, vino la luz del cielo, vino la luz de su gloria, vino la luz de su poder y trajo luz a mis tinieblas y se alumbró mi entendimiento para que yo pueda entender que fui llamado de las tinieblas a su luz admirable, a su nombre. ¡Oh, aleluya! ¡Qué tremendo, hermanos! Jesús es la luz. Tú no puedes vivir sin Jesús. No lo harás.
No lo harás. Podrás ser alegre, pero no feliz. Podrás tener momentos felices, pero no tendrás gozo y paz en tu corazón, porque solamente la luz trae el orden, trae la iluminación, trae el entendimiento, trae la sabiduría y la comprensión necesaria para entender que sin Cristo nada somos en este planeta. A su nombre. Qué lindo este relato del Evangelio de Juan. Y ahora dice a todos los que le recibieron, ¿a quién? A la luz, a Jesús que es luz. Entonces, ahora, a los que en mí creen, dice Jesús, como un río de agua viva fluirá en su corazón. Hay veces, hermanos, que conozco personas que van a una iglesia evangélica, pero hay amarguras en su corazón. Están allí como recordando el pasado siempre. Ay, ¿por qué tal cosa? Hace tantos años a mí me hicieron tal cosa. Hace tantos años me pasó tal cosa. Esto aquí pasó, así, así, así. Olvídalo. Has venido a Cristo, el pasado murió para siempre. Chao, chao, chao. Fuera, fuera, fuera. Ahora nueva criatura somos en Cristo Jesús. Hermanos, si alguien todavía vive recordando sus rencorcitos del pasado, no nació de nuevo, no es de Cristo. Porque el que a Cristo viene, nueva criatura es. Las cosas viejas, chao, 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 adiós. Joma. Vivimos en un presente de gloria. Vivimos en un presente de gozo. Vivimos en un fluir del Espíritu dentro de nosotros y nos levantamos con gozo. Vivimos con gozo. Nos alegramos en aquel que nos ha dado vida por medio de Cristo Jesús. Los errores del pasado terminaron. Los errores del pasado se entierran. Ahora hay una nueva criatura que va a vivir conforme al diseño de Dios. El que en mí cree no andará en tinieblas, dice Jesús, sino que la luz, ¿qué cosa? La luz estará dentro de él. No llores ni temas a las tinieblas de afuera si llevas la luz dentro de ti. Pero vamos a mirar un poquito más de Génesis. Porque dice aquí, luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y se separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, el universo, lo expandió. Expansión, expandir. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Nada es un accidente, nada pudo haber venido de la nada. Hay un diseño inteligente. Cada semilla produce según su especie. Esto se escribió, mis queridos hermanos, 1400 años antes de Cristo. Y la Biblia ya hablaba de genética, que cada semilla produciría según su especie. No por accidente, sino por un diseño creador. Dice que cada hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y ahora sí, Dios crea el sol y la luna. Y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y así fue.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease del día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Aquí estamos viendo otro prototipo de la necesidad de entender cómo funciona la luz en la comparación de la creación cósmica de Dios. Dice que había una lumbrera mayor para que señoreare de día, y había otra lumbrera menor para que señorease de noche. Entonces entendemos que hay una gran luz. ¿Quién es la luz? Jesús. También dice que hay una luz menor, y hoy por la ciencia sabemos que la luz menor no tiene luz propia. ¿Cuál es la lumbrera que no tiene luz propia? La luna. Hermanos, Jesucristo representa la luz mayor, la luz auténtica, verdadera, la única luz, y se representa Él a sí mismo por el sol, pero no para darle culto al Dios Sol como hacían los romanos, porque eso es pecado grave. No hay que creer que el sol es un Dios. Estamos tomando una comparación de cómo Dios se refleja en su creación. No hay que darle culto al sol. Los cultos paganos del Dios Sol estaban en los babilónicos, en los sumerios, en los romanos, en los griegos, y era un paganismo que Dios ha reprendido muchas veces en la Biblia. Pero ahora dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, que nosotros debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa, maligna y perversa, en medio de la cual estamos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. ¿Cómo qué? Como luminares. ¿Tenemos nosotros luz propia? No. ¿Quién debe alumbrarnos a nosotros? La luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Si Jesús nos alumbra a nosotros, nosotros podemos reflejar a Jesús en el mundo, en medio de una sociedad perversa y maligna, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 2, en el versículo 15. Es decir, tú tienes que decirle: Señor, conviérteme así como la luna refleja la luz del sol sobre la tierra. Sé tú mi luz y yo sea como una luna que pueda reflejar tu gloria sobre la oscuridad de la tierra. Pero que seas tú brillando, no yo, tú brillando, yo reflejando tu luz. Ese es el compromiso que hoy tenemos que tener, hermanos. Qué lindo es. Dice también que nosotros fuimos llamados. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, después de Santiago, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice aquí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable, a la luz de Él, que hoy viene a mí y yo lo reflejo. ¡Qué tremendo! Fuimos llamados y sacados de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis. ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces decimos: ¿qué es lo que yo voy a hacer para servirle a Dios? ¿Qué es lo que a mí me toca hacer dentro de qué ministerio tengo que tener yo para servirle a Dios? Y yo te digo, cuando la luz vino a tu vida, Jesús, tú te convertiste en un ministerio.
Ahora que tienes la luz, refléjalo. Ese es tu ministerio. ¿Cómo lo vas a hacer? Con buenas obras, con amor, con obediencia, con respeto, con educación, con orden en tu vida, con un testimonio que dé la claridad de que Jesús vive en tu corazón, de que tú tienes la luz. Con tus palabras amables, educadas, respetuosas, con tu conducta. Por eso el apóstol Santiago, cuando dice, ay, 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 tú dices que tienes la salvación y que tú eres salvo por fe, pero a pesar de todo, yo necesito ver tus obras, porque si no tienes obras, ¿dónde está tu fe? O sea, yo tengo que reflejar también por medio de las obras la fe del que me llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y esto lo tenemos que hacer ¿dónde? En el colegio, en el trabajo, en la universidad, en los diferentes ambientes donde nos toque vivir, estar plantados a la persona que Dios te ponga delante de ti cuando le ofreces el producto que vendes. No desaproveches la oportunidad para reflejar la luz y decirle simplemente, Jesús te ama. ¡Wow! Ay, hermanos míos, ¿qué más podemos pedir que no sea entender lo que dice el apóstol Juan? Que la luz vino al mundo. Y para cerrar, vamos a reflexionar sobre lo que el mismo apóstol Juan va diciendo más adelante en esa misma maravillosa revelación del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, donde nosotros encontramos una frase que siempre usamos. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, escúchame bien, no es condenado. Pero el que en Él no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Alguien puede leerme desde el público, por favor? San Juan 3:19. ¿Qué dice por ahí? San Juan 3:19. No, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿Y esta es? Sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo dicho en la prédica de hoy. Esta es la condenación. Que la luz, Jesús, vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. La salvación consiste en aceptar y entender que necesito un Salvador. Y entender que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Jesús es mi Señor, mi Salvador. Suficiente, no necesito de nadie más. En Cristo estoy completo, dice la Biblia. Ahora que entiendo que Jesús es mi Señor, que es mi Salvador, yo le entrego mi vida y le digo, Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Ven a vivir en mí, dame el nuevo nacimiento, anota mi nombre en el libro de la vida. Cuando hacemos esto, Jesús viene a vivir en nuestro corazón y la luz viene a nosotros.
Pero si yo digo, no necesito de Jesús, no necesito de esto, no necesito de tu Biblia, no necesito de nada de lo que tú me hablas, entonces tú prefieres las tinieblas. Y esa es la condenación, rechazar a Jesús, rechazar a la luz. Esa es la condenación. Y tú rechazas a Jesús de muchas formas. No es que porque estás en una religión ya tienes a Jesús. Por ejemplo, los que están en el sistema tradicional y dicen haber tenido a Jesús o hablar de Jesús, pero le prenden velas a una estatua que es símbolo de los dioses paganos de la antigüedad, y le dan culto a Semiramis, a Astarot, Astartet, Artemisa, con el nombre de los diferentes nombres que le dan a María, que nunca jamás en la Biblia pidió que le den culto. Cuando la gente hace eso es porque no ha conocido a Jesús. No lo ha hecho. Lo siento mucho, te respeto mucho, pero cuando vengas a Jesús entenderás que Jesús es la luz, que Jesús es todo lo que necesitas. Y cuando entiendas eso, no te rebuscarás en muñecos de trapo, de madera, de metal, para tratar de entender tu salvación, sino que sabrás que la luz vino a tu vida. Pónganse de pie, por favor. Qué tremendo, hermanos, qué lindo es poder entender estas cosas tan sencillas. Qué lástima que aquí no tengo enciende una luz. Eso hay que tener porque realmente tenemos que entender que hay que encender la luz de Jesús. Pero vamos a pedirle a Jesús que Él sea el que prende en nosotros esa luz que refleja su gloria sobre los demás. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu hermosa palabra que nos has regalado esta noche. Gracias por esta reunión maravillosa, Señor, de nosotros, tus hijos, reunidos no en el nombre de una religión, sino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pedimos, Padre, que tú estés bendiciéndonos, guardándonos y encaminándonos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aleluya. Levanten sus manos hacia el cielo y yo voy a proclamar esta bendición sacerdotal tanto para los hermanos que estamos aquí reunidos, así como para los que puedan ver esta parte del video en YouTube o en cualquier otra red social. Proclamando lo que dice en Números capítulo 6, versículo 24 al 27. La bendición sacerdotal, cuando Dios dice así, bendecirás a mi pueblo. Y yo proclamo diciendo, el Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén y amén.